webinar. Bueno, antes que nada, para comenzar a hablar un poco sobre lo que es el webinar, bueno, muchas gracias a la UTP, a la Universidad Tecnológica de Panamá, a la profesora Ilka Banfield, que fue la que hizo, bueno, todos estos contactos para poder desarrollar esta actividad. Y bueno, la idea justamente es traerle a ustedes un pequeño resumen relacionado con lo que son los factores técnicos de confiabilidad y mantenibilidad, pero metidos dentro del proceso de evaluación de análisis de coste de ciclo de vida de un activo industrial. Entonces, bueno, la idea justamente es tratar de exponer de forma sencilla cómo factores técnicos como la confiabilidad y la mantenibilidad, pues terminan impactando no solo el desempeño de disponibilidad de un equipo industrial, sino que también terminan afectando el desempeño económico. Y es lo que muchas veces, lamentablemente, en procesos industriales, pues no se logra hacer esa conexión entre la parte técnica y la parte económica. Para simplemente poner en contexto un poco el material que voy a mostrar y parte de la información que ustedes van a ver a continuación, esto es consecuencia de una tesis de doctorado hace 8, 7 años atrás. Yo me doctoré en la Universidad de Sevilla, específicamente en el grupo de Ingeniería Industrial, y bueno, mi tema de investigación estuvo relacionado justamente con los procesos de fiabilidad, como llaman los españoles al término confiabilidad, relacionado con ciclo de vida. Allí tuve, el tutor de esa tesis fue el profesor Adolfo Crespo, que es un profesor titular de la universidad, y bueno, y con él entonces desarrollamos este trabajo que posteriormente, ya luego de la investigación, pues hemos hecho algunas adaptaciones de algunas de estas herramientas, pero para llevarlas al sector industrial. Entonces también los modelos que vamos a ver a continuación, pues se han aplicado en distintas empresas justamente para ayudarlos a tomar decisiones de cómo impactan a lo largo del ciclo de vida aspectos de las fallas de los equipos y su impacto económico en el ciclo de vida de un activo industrial. Bueno, antes de entrar en materia y comenzar a hablar un poco ya sobre el material específico, justamente que hacemos un pequeño resumen del contenido que vamos a mostrar a continuación. Pues no tiene varias fuentes. Inicialmente en España nosotros trabajamos con la asociación Ingeman, que ella pertenece al doctorado de Ingeniería Industrial y a la Universidad de Sevilla. Ella es como el brazo ejecutor de los proyectos de investigación, pero directamente con la industria. Y aparte, bueno, ahí también se tienen algunos programas de cursos de extensión que tienen que ver con las técnicas de optimización de confiabilidad. Aparte, también tenemos algunas vinculaciones con algunas asociaciones. Por ejemplo, aquí en América tenemos una vinculación con la ISQ, que es la Asociación Americana de Calidad, específicamente la división de Reliability o de Ingeniería de Confiabilidad, donde, bueno, con ellos también hemos hecho algunos cursos, algunos trainings relacionados con la parte de técnicas de confiabilidad. También tenemos otra asociación con la gente de ASME, Asociación de Ingenieros Americanos, que ellos tienen básicamente algunas divisiones. Nosotros a ellos les desarrollamos una especialización en el área de ingeniería de confiabilidad que se dicta en Latinoamérica desde hace unos 7 u 8 años atrás. A nivel de universidades, bueno, además de la relación que nosotros mantenemos con la Universidad de Sevilla, en la cual nosotros, bueno, formamos parte del grupo de profesores invitados. Yo soy investigador invitado de esta universidad. También aquí en Latinoamérica tenemos una vinculación con la Universidad Técnica Federico Santa María en su magíster de gestión de activos y mantenimiento, en las cuales desde hace 6, 7 años nosotros venimos dando clases justamente con este tema. Ellos en esa maestría tienen un tema específico para sus estudiantes de maestría, que es el tema de análisis de coste de ciclo de vida. Y bueno, y nosotros estamos ubicados aquí en Panamá, tenemos una empresa que se llama Ingecon desde hace unos 3 años, que venimos desarrollando algunas de estas actividades. Específicamente aquí hemos trabajado con la ACP, con la empresa Mibus, con el Metro, con Copa también, donde hemos hecho justamente algunos tipos de evaluaciones utilizando estas herramientas. Entonces un poco el preámbulo antes de comenzar a hablar ya sobre la temática. Bueno, damos inicio. Primero trataremos de dar algunas revisiones sencillas sobre antecedentes de los procesos de coste de ciclo de vida. Luego introduciremos
aquí vamos a tratar de explicar lo que son dos modelos que se vienen utilizando, en el que se mezclan los aspectos de confiabilidad y mantenibilidad y los análisis económicos, que son el modelo de un profesor que se llama Woodward, que es un profesor inglés, y el modelo de William Scott, que utiliza una herramienta que es un modelo como el de Weibull para hacer estas proyecciones. Os traemos un par de casos, un caso teórico para que ustedes entiendan la metodología y un caso real hecho en la industria del oil and gas, donde aplicamos esta metodología, y luego, bueno, finalizaremos hablando un poco de las limitaciones, las orientaciones y algunas consideraciones finales. También, bueno, esto vale la pena hacer la aclaratoria. Desde hace una semana, patrocinado justamente por Ingeman, nosotros venimos haciendo este tipo de webinar en universidades latinoamericanas. Comenzamos primero con México la semana pasada y estuvimos con la Universidad Nacional, el TEP de Monterrey y el Tecnológico de Morelia. La próxima semana estaremos dictando este webinar en la Universidad Federico Santa María en Chile. Bueno, todo por supuesto vía remota. También vamos a ir a la Universidad de los Andes de Colombia a hacerlo. Vamos a ir a la Universidad Católica del Perú. Entonces ya tenemos una lista de universidades que, bueno, se han metido dentro de esta red para llevar este tipo de formación. Y de aquí, bueno, también la idea es que al final se puedan generar algunas propuestas, algunos estudiantes de maestría o de último año de ingeniería sienten interés por este tema. También nosotros tenemos actualmente un par de tesistas, uno de Chile, tenemos uno de España, que vienen trabajando en esta línea de investigación. Entonces, bueno, también se pudiese abrir esa discusión. Muy bien. Bueno, arrancamos directamente con el contenido que se maneja dentro de esta temática. Comenzamos primero con algunas decisiones del por qué se reemplazan los equipos. ¿Cómo entran estos factores de confiabilidad, mantenibilidad y de análisis económico dentro del estudio de reemplazo de equipo? La primera discusión que normalmente se genera acá tiene que ver con el término de obsolescencia. A veces el término de obsolescencia se tiende a pensar que es un término netamente técnico y en realidad es un término técnico-económico. Cuando se habla de obsolescencia, en realidad estamos mezclando problemas, por ejemplo, que tienen que ver con el envejecimiento, con la desactualización tecnológica, con los problemas de deterioro, daño, fatiga, corrosión, pero a la vez también lo que es la eficiencia económica, es decir, hasta qué punto vale la pena seguir utilizando un equipo, porque no simplemente porque el equipo esté deteriorado, esté muy viejo, hay que sustituirlo. Sí, tiene que haber una balanza entre la ineficiencia, por ejemplo, por envejecimiento, con respecto a el costo de oportunidad de reemplazo de ese sistema. Entonces, bueno, ahí entran distintos factores para poder tomar esas decisiones. ¿Qué factores normalmente influyen o pueden acelerar justamente el reemplazo, la sustitución de un equipo? Aspectos como los cambios en el contexto operacional, los costos propios de la operación. Es muy diferente de repente una planta donde se montó un equipo hace 20 años y bueno, 20 años después, por supuesto, esos costes son totalmente distintos. Aspectos ya logísticos. Muchos fabricantes, pues, a veces simplemente dejan de hacerte ciertos repuestos y lo hacen con esa intención. La idea del fabricante o la intención del fabricante muchas veces es hacer que tú dejes el salto y compres un equipo nuevo. Y entonces muchas veces eso se convierte en un justificativo justamente para que el equipo que tenemos en nuestra planta se haga obsoleto. Aspectos ya de la confiabilidad propiamente dicha que afectan la disponibilidad. Normalmente muchos equipos viejos, por sus procesos propios de deterioro, corrosión, abrasión, erosión, el propio uso que se le da a estos equipos, pues comienzan a desgastarse y comienzan a generar una cantidad de fallas importantes, pero sobre todo que afectan la disponibilidad del proceso. Otros factores que hoy en día comienzan a jugar un peso muy importante en estas decisiones son los aspectos de seguridad y ambiente. Es decir, cuando nos referimos a aspectos de seguridad y ambiente, sobre todo las normativas. De repente un equipo de hace 20 años no tenía los mismos requerimientos desde el punto de vista de seguridad. Por ejemplo, emisiones de CO2, no tenía que cumplir con las mismas regulaciones ambientales. Entonces hoy en día, bueno, una planta en la que te exijan mayores requerimientos por seguridad, probablemente ese equipo de hace 20 años no es capaz de cumplir con esa normativa y simplemente te pueden llegar hasta cerrar. Entonces al final pasa a ser una decisión económica la que justifica el reemplazo. Y un factor que, bueno, cuando nosotros recibimos el adiestramiento, lo recibimos de un inglés que se llama John Goodhouse. Este inglés en su libro, que ya lo voy a referenciar más adelante, hablaba de, bueno, uno de los criterios más peligrosos para justificar el reemplazo de un equipo, el feeling, cuando nos enamoramos de un equipo. A nivel industrial ocurre mucho, de repente los técnicos, los ingenieros, el de operaciones, se enamoran de marcas comerciales y tienden a creer que, bueno, porque han tenido muy buena experiencia con una marca en particular, ese es el único equipo que se debe comprar, y resulta que no. Es decir, el feeling a nosotros nos puede gustar en la industria un equipo, una marca específica, pero yo siempre tengo que poner a competir esa marca con otra.
Y justamente este tipo de metodologías, eso es lo que buscan, darnos o ofrecernos un procedimiento en el que se mezclen aspectos técnicos y aspectos económicos para justamente determinar, bueno, si vale optar por una opción, llámese la opción A, la opción B o la opción C, porque uno puede poner aquí a competir cualquier tipo de opción. Entonces, todos estos factores normalmente se manejan dentro de los procesos de análisis de coste de ciclo de vida. Ahora, se generan también otro tipo de discusiones, que esto tienen que ver sobre todo discusiones con respecto a quién pone el dinero en un proceso industrial y quién recibe el equipo. Normalmente en esta gráfica, del lado izquierdo de la pantalla, aparecen normalmente los factores del dueño del dinero, es decir, el que está dispuesto a invertir su capital para un proyecto industrial y entonces tenemos que comprar equipos para una planta nueva, por ejemplo, ese inversionista quiere que el equipo que se compre sea el más barato posible, que genere los menores costos de operación y mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida y por supuesto que el equipo dure mucho. Esta es la percepción del dueño del dinero, del capital. Pero del otro lado, aquí, ¿a quién tenemos? Aquí tenemos a la gente que está en el área de operaciones, en el área de mantenimiento. Normalmente esa persona de operaciones quiere que el equipo que se le compre sea el que tenga el mayor nivel de confiabilidad, el que tenga el mayor nivel de disponibilidad, el que cumpla con los mayores niveles de eficiencia, los mayores niveles de calidad, de productividad, y que por supuesto hoy en día cumpla con todas las regulaciones de seguridad y ambiente. Entonces, esto pareciese un mensaje, bueno, que tiene muchas diferencias. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo, el dueño del activo, por ejemplo, quiere darme, voy a exagerar, quiere darme $1.000 y con estos $1.000, de este lado, el de operaciones quiere que en su línea de producción se le compre un Ferrari, por citar una metáfora. Cuando digo un Ferrari, bueno, entonces estoy diciendo que es una marca de muy alta confiabilidad. Y resulta que entonces ese Ferrari no te cuesta $1.000. Entonces hay un conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque entonces de este lado queremos que el equipo más confiable sea el más económico. Y resulta que eso no va a pasar. Es decir, cuando usted está comprando un Ferrari, en términos de ejemplo, usted no está comprando el color rojo, el caballito rampante, el ruido del motor, el que es un diseño muy vistoso. No, eso es un plus que te da Ferrari. Usted lo que está comprando es la ingeniería de fabricación que hay detrás de ese diseño. Un motor que fácilmente puede llegar a 1.000.000 de kilómetros. Es decir, cómo se diseña un auto para que llegue a 1.000.000 de kilómetros. Cualquier auto tradicional, qué sé yo, un Forcito, un Hyundai, un Toyotita, esos son autos que se diseñan para 250.000 kilómetros, un poquito más, un poquito menos. Entonces, ¿cómo ese auto Ferrari llega a 1.000.000 de kilómetros? Bueno, eso no se improvisa, eso viene desde la ingeniería de diseño. Y por supuesto, entonces eso tiene un costo, y el costo no son $1.000. Ahora, la pregunta importante a responder aquí en un proceso industrial es, ¿pero vale la pena de yo llenarme de Ferraris en todas mis líneas de fabricación? Claro, la respuesta correcta entonces es, no siempre el equipo más confiable es el más rentable. ¿Por qué? Porque ahí viene el aspecto relacionado con el riesgo que me protege el comprar un equipo de alta confiabilidad. Entonces un equipo de alta confiabilidad lo que me protege es frente a las fallas. Es un equipo que teóricamente es muy robusto y va a fallar muy poco. Entonces, ¿dónde en realidad vale la pena hacer una inversión de meter un equipo de muy alta confiabilidad? En zonas o en procesos productivos donde los riesgos son muy altos, donde la pérdida de producción es muy elevada, donde la posible falla puede afectar la seguridad del ambiente, donde el lucro cesante por la falla es muy alto. Bueno, que al ocurrir una falla en una línea de fabricación, tenemos una penalización de $120.000 por hora, por ejemplo. Entonces, en esos escenarios, por supuesto, la confiabilidad pues pasa a ser un criterio crítico. Pero ahora, si vamos a poner a competir un determinado sistema, perdón, en un área donde la pérdida de producción es mínima, entonces ahí probablemente ya la confiabilidad no pasa a ser tan atractiva. Entonces, estos métodos justamente lo que nos ayudan es a eso, a poder poner en blanco y negro donde la confiabilidad pasa a ser un criterio importante y donde probablemente un equipo de baja confiabilidad puede ser interesante, porque no siempre hay una receta única. Lo importante es que metamos todos estos factores técnicos económicos dentro de un modelo de toma de decisiones y justamente luego, bueno, decidamos si vale o no vale la pena una u otra tecnología. Ahora, cuando estamos introduciendo todas estas técnicas de optimización y de análisis de costos, hay incertidumbre en los distintos costos que se manejan en un proyecto industrial.
Aquí aparece la típica gráfica del iceberg, donde trata más o menos de representar, bueno, los costos que son como visibles, con bajo nivel de incertidumbre, y los costos que son de muy alto nivel de incertidumbre. Por ejemplo, costos como la adquisición, costos relacionados con la operación, con la instalación, algunos costos de mantenimiento están relativamente ubicados en la superficie del iceberg. Pero ¿dónde aparecen los llamados costos de la baja confiabilidad o de la baja fiabilidad, que son los que generan las fallas? Normalmente están en la parte final, en la parte oculta de la iceberg. ¿Por qué? Porque estos costos normalmente, muchas empresas, cuando se seleccionan los equipos nuevos, nadie los está evaluando y muchos menos los está tomando en cuenta en la fase de diseño. Entonces ese es el costo de la incertidumbre, el que nadie haga esta ponderación en esa fase y nadie se pregunte, pero ¿cómo va a fallar ese equipo? ¿Y cuánto me van a costar esas fallas en el proceso productivo? Entonces ahí es donde normalmente entra el valor agregado de estas técnicas, que nos van a obligar a tratar de hacer ese tipo de preguntas, hacernos ese cuestionamiento para minimizar la incertidumbre de estos modelos de toma de decisión. Yo les mencioné hace rato, nosotros tomamos siempre como referencia un autor que se llama John Woodhouse. Este John Woodhouse es un inglés que diseñó, o que publicó en el año de 1999 un libro muy interesante que se llama Management Industrial Risk, Manejando el Riesgo Industrial. En el capítulo 8, bueno, él explica con detalle un poco lo que es el modelo de ciclo de vida afectado por confiabilidad y mantenibilidad. Entonces, él lo que hace es que resume en términos muy sencillos, estas técnicas de ingeniería de confiabilidad tienen que utilizarse para proyectar las fallas de un equipo, convertirlas en dinero y meterlas dentro de un modelo de análisis económico. Y poder entonces ver el impacto real que pueden tener esos factores de confiabilidad y mantenibilidad a lo largo de todo el ciclo de vida del activo. Ahora, hay una variable importante que es entender cómo estos procesos de ciclo de vida normalmente afectan un modelo integral de gestión de mantenimiento. Es decir, esto no es algo que va aislado. Claro, siempre se habla que el proceso de ciclo de vida está muy amarrado a las fases de proyecto, selección de equipo, pero todo esto forma parte de un gran modelo integral. Aquí nosotros tomamos como referencia, bueno, un libro que publicamos justamente en la Universidad de Sevilla, donde allí desarrollamos un modelo integral de gestión de mantenimiento y confiabilidad, y en distintas fases de ese modelo hay como dos áreas que son las áreas claves donde se tienen que introducir estas herramientas de ciclo de vida. En la fase inicial es lo que se llama la fase de diseño. Ese es el mejor momento para introducir todo este tipo de evaluaciones. Ya después que lamentablemente hemos comprado el equipo y lo seleccionamos mal, es decir, que tienes una línea de envasado y seleccionaste una marca que no es la más adecuada y luego lo tienes trabajando allí, bueno, ya lamentablemente allí, ¿qué puedes hacer? Entonces lo ideal es que hubieses hecho este tipo de análisis en la fase de diseño. Entonces, desde el inicio de la concepción de un diseño, es el momento ideal para introducir todo esto. Y el otro momento, bueno, es ya para decisiones finales. Bueno, ya que tienes un equipo que tiene 15, 20 años, entonces ahora tienes que utilizar el ciclo de vida ¿para qué? Para identificar ahora el momento óptimo para sustituirlo, para renovarlo, para hacerle un upgrade, para hacerle una actualización. Entonces esos son como los dos momentos idóneos para introducir esto, pero lo ideal es que el proceso de coste de ciclo de vida se pudiese haber desarrollado desde la fase inicial del diseño. Ahora, estos modelos que vamos a ver a continuación, el modelo de Woodbury y el modelo de William Scott, sobre todo ellos fueron los primeros que introdujeron este concepto de la confiabilidad dentro de un modelo económico, están sustentados en lo que es el factor de riesgo. En realidad el factor de riesgo, en términos muy sencillos, es la combinación de dos variables. Una variable es la confiabilidad y otra es la mantenibilidad. La confiabilidad normalmente dentro del modelo de riesgo se representa en función de la frecuencia de fallos. Y la frecuencia de fallos es consecuencia de un indicador que, bueno, que ustedes deben haber escuchado por allí, que es el mean time to failure, o el tiempo medio entre fallos. Ese indicador lo que representa justamente es la continuidad operacional. Ahora, ¿el riesgo qué hace? Pues por un lado me obliga a que yo haga una estimación de una frecuencia de fallos y esa frecuencia de fallos debo yo afectarla por una consecuencia, pero la consecuencia está afectada por la mantenibilidad, porque en la consecuencia es la traducción económica de la interrupción. Cuando ocurre la falla, bueno, hay una indisponibilidad, hay unos costos directos, hay unos costos por pérdida de producción, y todo eso se genera en un tiempo de indisponibilidad. Entonces, cuando yo mezclo esa frecuencia de fallos y la afecto por la consecuencia, normalmente de aquí se obtiene un indicador que se expresa en dólares por unidad de tiempo, dólares por año, que esto es riesgo económico, que básicamente eso es un presupuesto anual. Y esa es la proyección que tenemos que hacer, es decir, ¿cuánto nos van a costar las posibles fallas por año a lo largo del ciclo de vida? Y eso se meten dentro del modelo económico junto con otras categorías de costo. Entonces, la base de los modelos que vamos a ver nosotros a continuación es justamente
este indicador llamado riesgo, pero convertido en dinero. Y para llegar allá, pues primero hay que montar una simulación de patrones de fallos de los equipos, definir esa frecuencia de fallos para luego relacionarla con el impacto económico de esas fallas. Estos modelos al final se representan como modelos de análisis económico. Sí, están afectados por variables técnicas, pero el resultado final es un resultado económico. Y aquí aparecen los típicos modelos de análisis de proyectos que establecen son variables de costos. Bueno, hablan de que si los CAPEX y los OPEX, los CAPEX simplemente para entender son los costos de capital o de inversión de capital de un gran proyecto y los OPEX son los costos operacionales directamente. Justamente en los OPEX es donde entra la variable del coste por fallas o los riesgos por fallas. ¿Por qué? Porque los OPEX es ya después que tenemos el equipo instalado, pues yo tengo que preguntarme cómo va a fallar ese equipo, por ejemplo, en los próximos 15 o 20 años. Tengo que simular cuáles van a ser los patrones de fallos de ese equipo y tengo que ahora determinar cuáles van a ser los costes por presupuestos correctivos que yo voy a estimar por esa falla. Entonces aquí es donde normalmente aparece la mayor incertidumbre. Y siempre insistimos que la mayor incertidumbre está del lado de los OPEX, porque en los CAPEX, el CAPEX es el valor de compra del equipo. Y claro, si ustedes ahora no están trabajando en un área o potencialmente no van a trabajar en un área donde se diseñen equipos, sino por ejemplo ustedes compran equipos, normalmente el CAPEX para la empresa que sale a comprar un equipo es relativamente muy sencillo, con poca incertidumbre, porque el CAPEX, ¿quién te lo da? Bueno, el fabricante, los que te venden el equipo. Y aquí normalmente entonces no hay mucho problema. El problema está justamente después que lo instalamos. Porque entonces ahí comienzan a aparecer los costos propios de la operación, consumo de energía, combustible, gas, la gente que opera los equipos, en los planes de mantenimiento preventivo. Y adicionalmente entonces ahí aparece lo que estos autores llamaron los costes por fallo, que son los que muchas veces tienen un nivel de complejidad mucho más grande, porque imagínense que todo esto hay que hacerlo en la fase previa de diseño, antes, de comprar el equipo. Y a nivel gráfico, esto es como la representación de los resultados de estos análisis de coste de ciclo de vida. Imagínense que, bueno, aquí lo que tenemos son dos equipos, el equipo A y el B. Entonces lo que tenemos es en el eje vertical unidades monetarias como millones de dólares y en el eje vertical tiempo. Entonces, bueno, tenemos el equipo A es una marca específica y el B es otra marca específica. Pero ¿cuál es la diferencia que estamos notando acá? Que el equipo A es mucho menos confiable. En promedio va a tener una tasa de fallos de 4 veces al año contra el equipo B que solo tiene una falla por año. Si yo agarro estos dos equipos y yo solo evalúo el costo de la inversión inicial, es muy probable que el equipo A es el que resulte más atractivo en el año cero. ¿Por qué? Porque el equipo de peor confiabilidad es el que tiene el menor costo de inversión iniciales, como en el caso de los automóviles, simplemente para tenerlo como referencia práctica. Bueno, que si yo voy a comprar, qué sé yo, un auto como el Hyundai, bueno, ese auto como el Hyundai me puede costar 12.000, 13.000 dólares. Si voy a comprar ahora el BM, el Mercedes o el Ferrari, bueno, ese auto me va a costar 60.000, 70.000 dólares. Entonces ahora vienen las diferencias. Bueno, el Hyundai es menos confiable, el Ferrari es más confiable. Entonces, por supuesto, ese Ferrari al inicio va a tener un coste muy elevado. Es como que dijésemos que el equipo B sería el Ferrari y el A sería la marca comercial, bueno, ¿no? Cualquiera de ellas, Hyundai, Toyotita, para no poner en discusión las marcas. Pero entonces, el B sería un equipo muy confiable y el A sería un equipo de baja confiabilidad. Entonces, ese equipo, supuestamente muy confiable, al principio tiene un coste muy elevado. Ahora, yo necesito calcular no los costos de los equipos en el año cero, eso es una variable, es una categoría. Yo necesito calcular es el área que hay bajo toda la curva. Entonces ahí es donde se hace interesante justamente el estudiar la confiabilidad. Probablemente un equipo como el A, que al principio es muy barato, si yo estoy poniendo a competir ese equipo en un sector productivo donde la pérdida de producción por hora es muy elevada, por ejemplo, un proceso donde me cuesta, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en una refinería donde el coste por hora de pérdida de producción, de extracción o de refinación de combustible era de $150.000 la hora. Una falla allí que genere la indisponibilidad del proceso de producir gasolina genera esa pérdida. Entonces, por supuesto, si ustedes compran allí un equipo que es muy barato, bueno, ese muy barato al inicio, ¿dónde nos va a pasar factura? En la operación, porque entonces cuando ocurra la primera falla, vamos a tener una pérdida muy alta. Entonces, la idea es que se calcule
no el costo al inicio, es calcular el coste total en el ciclo de vida y bueno, y allí en algunos casos, ¿qué va a ocurrir? Si esos costos que les mencionaba por pérdida de producción son muy elevados, pues por supuesto, equipos como el B son los que van a terminar generando el mínimo a lo largo de todo el coste de ciclo de vida en esos 25 años. A pesar de que en el año cero puedan costar mucho más. Pero cuando ponemos a competir ahora dos equipos, uno muy confiable y otro de baja confiabilidad, pero ahora en un proceso donde al ocurrir una falla no pasa absolutamente nada. Es decir, no haya pérdida de producción, no haya afectación por seguridad, no haya afectación por impacto ambiental. ¿Qué puede ocurrir allí? Bueno, en ese caso, equipos como el A, perdón, equipos de baja confiabilidad, así que son equipos como el A, no solo van a resultar ganadores al inicio, sino van a resultar ganadores probablemente a lo largo de todo el ciclo de vida, porque el coste de oportunidad de las fallas ya no comienza a ser importante en la decisión. Entonces, ¿dónde está el argumento que soporta todos estos modelos de ciclo de vida afectados por confiabilidad? En justamente ponerle valor económico ¿a qué? A esta variable que hemos llamado, o a simular los costes por falla. Y allí, bueno, es donde salen ahora los modelos que vamos a ver a continuación. Los modelos que vamos a ver a continuación parten de una ecuación económica, es una ecuación de análisis de costes. Esa ecuación económica tiene distintas categorías de costos. ¿Cuáles son esas categorías de costos? Las más comunes, bueno, que si los costos de inversión del equipo, que si los costos operacionales del equipo, los costos del presupuesto de mantenimiento preventivo, los costos de mantenimiento mayor. Aquí hay un valor de reposición o valor residual que dentro de la ecuación, como esto es una ecuación de gastos, esto tiene un signo contrario porque el último no es un gasto. Es como que imagínense ustedes, en una mina tenemos una flota de camiones mineros y después de 10 años ese camión minero lo podemos vender. Entonces, eso al final nos genera un gasto, genera también una entrada positiva. Por eso es que ese valor aquí es con signo contrario. Pero todos los demás son estructuras o categorías de costos. Y aquí aparece la categoría de costos que agregó este profesor llamado Woodward, que fue el primero que agregó una categoría de costos afectada por las fallas. Él la llamó, bueno, los costes totales por fallas o los costos totales de la baja confiabilidad. Y esto entonces simplemente lo que hizo fue agregarse dentro de un modelo económico, porque anteriormente no se agregaba esta variable porque siempre se asumía que el presupuesto de mantenimiento preventivo en una condición ideal eliminaba la falla, pero eso no ocurre en la práctica. Usted puede tener el mejor plan de mantenimiento preventivo, pero siempre a lo largo del ciclo de vida van a ocurrir algunas fallas. Creo, bueno, hay una persona que está generando alguna pregunta, las preguntas las vamos a dejar para el final. Entonces, después que hagamos la explicación, si quieren van anotando por allí sus preguntas y luego abriremos el espacio para poder responder sus inquietudes. Entonces, bueno, continuamos hablando de lo que era la variable llamado costes por fallos. Entonces, esos costes por fallos es un atributo que agregó este profesor Woodward dentro de un modelo de análisis económico tradicional. Ahora, la formulación matemática que propuso este profesor al inicio fue muy sencilla. Él propuso un modelo de tasa de fallos constantes donde se calculaba una frecuencia de fallas basada en un promedio aritmético, donde no se corregía la desviación de los datos, donde básicamente se proyectaba entonces un número de fallas por año. Ese número de fallas por año luego se afectaba por lo que se conoce como el tiempo promedio de reparación. Normalmente ese tiempo promedio por reparación se mete en horas por falla y luego eso se afecta por algo que él llamó los costos de penalización por falla, que normalmente eso se mete en dólares por hora. Entonces, esa ecuación, al final entonces, ¿en qué unidad queda? Bueno, estas horas se me dan con estas horas, estas fallas se me dan con esta falla, entonces me queda en unidad de tiempo unidad económica por unidad de tiempo, dólares por año, que no es más que un presupuesto anual potencial por falla. Y este presupuesto anual se proyecta año por año y se mete dentro de la estructura de costes totales para evaluar su impacto. Ahora, lo más complicado de esto no es ni siquiera calcular la frecuencia de fallos, sino es lo que este autor llamó este sumatorio de 1 hasta m, porque 1 hasta m, ¿quiénes son? M son los distintos modos de fallo que puede llegar a tener un equipo, y ahí es donde se complica el modelo. Imagínense ustedes que estamos, qué sé yo, en un sector como el minero, vamos a tomar como referencia, bueno, acá ahorita que está comenzando de boga aquí en Panamá muy fuerte el tema de, bueno, de Minera Panamá, que está entrando, es una mina muy grande, una flota de camiones inmensa, entonces ahora ellos quisiesen utilizar, por ejemplo, esta metodología para calcular
y poner a competir un camión minero marca Komatsu contra un camión minero marca Caterpillar, por citar simplemente un ejemplo hipotético. Entonces, bueno, en ese escenario, cuando yo agarre ese camión minero, entonces imagínense ustedes ahora, yo le voy a preguntar al fabricante, a Komatsu, mira, dime cuáles son todos los modos de fallos que puede tener un camión minero. Pero nosotros hicimos un análisis muy efecto de fallas de un camión minero en Chile, hace 4 años atrás, con una metodología que se llama el FMECA, el Failure Mode and Effect Analysis. Bueno, allí salieron 670 modos de fallos, entre fallas mecánicas, instrumentación, control y parte eléctrica. Entonces imagínense ustedes que si para cada modo de fallo yo tengo que buscar la frecuencia y el tiempo medio de reparación. Y todo esto lo voy a hacer en la fase de diseño, antes de comprarlo. Claro, eso se hace, no digamos que imposible, pero es muy complicado. Entonces este autor lo que dijo, bueno, esta sumatoria de modos de fallo, ¿vamos a hacerla para quién? Vamos a limitar el volumen de control. Vamos a hacerla solo para modos de fallos críticos. Ah, bueno, y eso es distinto. Entonces yo voy a preseleccionar cuáles son los modos de fallos de mayor impacto. Bueno, eso lo hicimos en esa flota. Allí de los 600 modos de fallo, el 80% de las pérdidas se la llevan solo 10 modos de fallo. Y esos 10 modos de fallo es lo que se hace el trabajo para hacer este cálculo. Y luego eso es lo que se mete dentro de la ecuación económica. Pero de todas formas, eso siempre es un proceso que no es tan fácil de hacerlo porque todo esto lo tenemos que hacer en qué momento? Antes de la compra del equipo. Y se supone que, bueno, la persona que está en la mejor posición para ayudarnos a desarrollar esto es el fabricante o la experiencia previa que tengamos con equipos similares. Ahora, aquí yo mostré, bueno, el resultado de 2 modelos. El modelo de Goodward, que es el que mostré hace rato, que es un modelo muy básico, basado en frecuencia de fallas constantes. Este modelo pues no corrige la desviación de los datos, tiene esas limitaciones, así que el porcentaje de error para predecir fallas es bastante alto, pero bueno, fue la primera propuesta matemática. Luego vino un segundo grupo de autores que es Fabry y Blanchard. Estos son profesores de una universidad en Virginia Tech en los Estados Unidos. Ellos son ingenieros industriales. Ellos propusieron, bueno, que la mejor manera de hacer el cálculo de la frecuencia de fallos era que buscásemos un matemático que construyese o hiciese la simulación matemática del patrón de fallos de los equipos. Claro, esto desde el punto de vista matemático es mucho mejor, pero en la práctica, fíjense, este modelo de Fabry y Blanchard solo se consiguen un par de paper académicos, pero nadie lo utilizó en la industria. ¿Por qué? Porque en la industria nadie se va a buscar un matemático para que haga este trabajo. Eso es un proceso muy complicado. Y luego ahora apareció ese el modelo que hoy en día se utiliza mucho más a nivel industrial. El modelo de William Scott, que ellos lo que hicieron fue tomar lo que propuso Woodward, pero con una pequeña diferencia. En vez de proyectar la frecuencia de fallas con un promedio aritmético sin corregir la desviación estándar, ellos proponen calcular el mean time to failure utilizando un modelo que es el modelo de Weibull. El modelo estadístico de Weibull, bueno, ya es un modelo conocido en el área de análisis de fallas para mantenimiento. Él genera una corrección interesante de la frecuencia de fallo. Entonces, por supuesto, la frecuencia que sale de acá es mucho mejor que la que sale de acá. Y los costos que se estiman acá, pues tienen un menor nivel de error. Claro, aquí yo estoy mostrando, en este webinar solo estamos mostrando un par de modelos, pero ya después que uno entiende todo esto que hay detrás de estas herramientas, yo no me puedo limitar solo a esto. Yo puedo luego utilizar cualquier tipo de simulación o herramienta matemática para proyectar la frecuencia de falla. Bueno, en el caso particular, para la tesis de doctorado, yo utilicé un modelo que se llama el NHPP, que es el No Homogeneous Poisson Process, que es un método estocástico. Claro, como es una tesis de doctorado, yo no podía venir con un modelo tan básico. Y aquí hubo una empresa española del área de generación eléctrica que ellos, bueno, dieron un caso en el análisis de turbinas, donde yo apliqué ese modelo para ayudarlos a seleccionar esas turbinas utilizando esta técnica. Y por supuesto, bueno, ya más adelante colocaré la referencia del paper que publicamos. Pero en términos prácticos, ya para la industria, con un modelito como el de William Scott, es suficiente para tomar buenas decisiones, porque es un modelo que hace una corrección sencilla de la frecuencia de fallo y me permite entonces generar un patrón de fallo con un cierto nivel de corrección matemática. Ahora, estos son los antecedentes matemáticos. Ahorita, ¿qué tratamos de hacer en esta etapa ahora del webinar? Pues mostrar algunos ya casos prácticos de que ustedes vean cómo se traduce todo esto de los modelos matemáticos de confiabilidad, pero ya en un modelo de toma de decisiones económicas. Primero mostraré el modelo de Woodward con un caso hipotético teórico y luego sí mostraré un caso real utilizando el modelo de William y Scott. Bueno, comenzamos con el ejemplo teórico para que ustedes vean cómo se pueden utilizar estas herramientas. Imagínense que ustedes estuviesen trabajando en una empresa donde en esta organización se necesita comprar un equipo, un compresor X.
Y tenemos dos opciones. En el área de proyectos se nos presentan uno que estamos llamando la marca tipo A y otro que estamos llamando la marca tipo B. Entonces yo quiero saber, desde el punto de vista de rentabilidad y de aspectos técnicos, cuál de estos dos supuestamente sería la mejor opción. Ahora, ¿qué datos necesitamos? Comenzamos con los datos más sencillos, los que tienen menos incertidumbre. Los datos de costo. Fíjense, en el caso de la opción 1, el equipo A cuesta $450,000. Se tiene una vida económica esperada de 15 años con una tasa, ya eso es una tasa de interés del proyecto de esta empresa, del 10%. Y tenemos en la parte de arriba ahora unos costos operacionales, unos costos anuales por consumo de combustible que oscilan alrededor de los $20,000. Tenemos unos costos de mantenimiento preventivo de $3,000 y unos costos de mantenimiento mayor de $10,000. Y para el equipo B tenemos entonces ahora, tenemos un equipo que cuesta un poco menos, $300,000, es decir, $150,000 menos, y tiene sus respectivos costos operacionales, $10,000, preventivo anualizado de $3,000 y un mantenimiento mayor de $5,000 cada 3 años. Estos son datos básicamente económicos. Y ahora, bueno, ¿qué se hizo acá? Se hizo el trabajo de ir con los fabricantes y hacer estimaciones con el modelo de Woodward, calculando una frecuencia de fallos muy sencilla. Bueno, para este caso, en el equipo número 1, el número de fallos equivalente por año nos dio un resultado de 1.5 fallas al año, y cada vez que ocurren esas fallas, en promedio hay 20 horas de paros de producción con sus costos respectivos de pérdida de producción, que son $1,000 de pérdida más los $100 de costo directo por hora, es decir, en total son $1,100 por hora. Y para el caso del equipo B, es un equipo que supuestamente es de peor confiabilidad, porque aquí entonces me van a ocurrir 6 fallas al año contra menos de 2 fallas al año. Tiene una mejor mantenibilidad, porque aquí cada vez que ocurren las fallas tardo 20 horas en repararlo, en cambio aquí solo tardo 10 horas. Y las penalizaciones son similares, $1,100 por hora. Entonces, ¿qué queremos hacer? Bueno, con los datos de costos tradicionales más los costos por falla, hacer la evaluación y determinar cuál de los dos es mejor. Si nosotros no metemos la parte de los costos de oportunidad por confiabilidad, pareciese que aquí lo más atractivo es comprar el equipo B. ¿Por qué? Bueno, porque es $150,000 más barato en términos de inversión inicial. Pero entonces esto hay que mezclarlo con los costes potenciales por fallas, que es lo que se va a mostrar a continuación. Los resultados que voy a mostrar a continuación, primero voy a mostrar el cálculo como si no existiesen fallas y como si no hubiesen pérdidas por producción. Hago la comparación y luego eso lo comparo cuando introduzco los costes por falla, para que ustedes vean la diferencia. Si yo hago la evaluación económica de las dos opciones, acuérdense, aquí estoy eliminando esta última parte. No estoy metiendo los datos ni por fallas ni los costes por fallas. En ese escenario, pareciese que la mejor alternativa o el coste total en valor presente para el ciclo de 15 años sería el de la alternativa 2, porque ese me da un costo de $412,000, comparado contra los $646,000 de la alternativa 1. Es decir, si yo no involucro los factores de confiabilidad y mantenibilidad convertidos en dinero, bueno, el dueño de esa empresa, por supuesto, lo que quisiese es comprar este equipo, porque este equipo supuestamente es el que representa la opción más económica para ese ciclo de 15 años. Claro, pero ahora, ¿qué ocurre cuando meto los datos potenciales de gastos por falla? Es decir, que aquí no están incluidos, ahora los voy a mostrar. Entonces, ¿ahora qué hemos hecho? Agarramos, simulamos los costes por fallos, claro, de forma muy sencilla con el modelo de Woodward. Se asume que entonces va a ser 1.5 fallas por año para el caso 1, con 20 horas de indisponibilidad y con $1,100 horas de pérdida de producción, entonces me da una anualidad de $33,000 por año. Y luego tengo que para la opción 2, tengo unos costes por fallas, por supuesto, tengo un número de fallos mucho más alto, una mantenibilidad de 10 horas, que cuando lo convierto en una anualidad me da este valor de $66,000 por año. ¿Qué hago ahora? Ahora, esta anualidad, fíjense, estas anualidades yo no las había metido en el caso anterior, ahora sí las voy a meter dentro del modelo de análisis económico. Al meter esas dos anualidades como costes por fallo, ¿qué comienza a ocurrir? Que el costo en valor presente ahora de la opción número 1 resulta que es un poco más bajo que el costo en valor presente para esos 15 años de la opción número 2. Es decir, ahora la balanza se movió hacia este lado. ¿Y qué es lo que movió la balanza hacia ese lado? El costo de oportunidad por falla. Es decir, anteriormente, como yo no metí el coste potencial por fallas, por supuesto,
la inversión inicial pasaba a ser lo más atractivo de la alternativa número 2. Esos $150,000 que nos ahorrábamos supuestamente por comprar el equipo 1 era lo que hacían el equipo 2, era lo que lo hacían. Pero ahora como estoy metiendo los costes potenciales por fallo, lo que me ahorro en el equipo número 1 lo pierdo luego acá, porque luego voy a tener que estar dispuesto a pagar casi $500,000 para poder solventar las fallas en ese ciclo de 15 años. Entonces, cuando yo meto ahora los costes por fallo de la alternativa 1, pues la balanza se mueve hacia el equipo 1 y ahora pareciese que el equipo que tiene el menor coste total de ciclo de vida es la alternativa 1, a pesar de que cuesta $150,000 más al principio. Entonces, en este caso, la variable confiabilidad está siendo la variable de mayor peso. Y digo confiabilidad, ¿por qué? Bueno, porque lo que hace que esta anualidad de $33,000 sea mucho más baja que esta es justamente el número de fallas, porque aquí solo van a aparecer 1.5 fallas al año contra 6 fallas al año. Entonces, este valor es el que me está tendiendo a minimizar el coste anual por fallas. Entonces, en este caso específico, pues pareciese que invertir en un equipo de muy alta confiabilidad, a pesar de que vamos a tener que pagar al principio un poco más, nos va a generar un mejor nivel de rentabilidad en el ciclo de vida. Y aquí al final hay otro porcentaje interesante, que es este 27% y este 54%. ¿Qué representa esto? Que de los costes totales de ciclo de vida en el diseño número 1, es decir, de esos $897,000 hemos dividido los costes por falla con los $897,000. Entonces, alrededor del 27% de todos esos gastos los voy a tener que yo, es como guardar para pagar fallas. En cambio, en el diseño número 2, de los $900,000 que me cuesta el proyecto completo, 54% de esos $900,000 los tengo yo que guardar para pagar fallas. De cada dólar que se gasta en el diseño 1, 27 centavos son para las fallas y 54 en el diseño número 2. Y en resumen, en este caso, pues pareciese que vale la pena hacer una inversión en un equipo de alta confiabilidad. Ahora, esto va a tener un caso hipotético. A continuación, entonces, mostramos ahora un caso real. En el sector oil and gas, hace unos años, pues esta empresa nos contrató para hacer ahora evaluación entre dos motores, dos grandes motores, compresores y motores que mueven gas en un yacimiento petrolero. Estos motores son marcas específicas. Uno es un motor Dresser Run y el otro es un motor Wärtsilä. Ellos son motores de casi 3.000 HP en promedio y manejan 20 millones de pies cúbicos de gas. Entonces esta empresa lo que quería era justamente que se le hiciese la simulación del impacto en la confiabilidad y luego ver si valía la pena comprar un equipo más confiable o menos confiable. Bueno, de aquí se sacó una publicación luego relacionada con este proceso. Ahora, estos datos ya son datos reales que nos dieron los fabricantes, o bueno, esta empresa. El compresor, en este caso, el Dresser Run, costaba $1.100.000, el Wärtsilä costaba $900.000, habían unos costes operacionales de $100,000 y $120,000 respectivamente, habían unos costos de mantenimiento preventivo de $60,000 y $40,000, habían unos overhauls cada 5 años de $100,000 y $80,000, y bueno, esto se hizo para un ciclo de 15 años con una tasa del 10%, que esos fueron los datos que nos dieron, bueno, las empresas donde hicimos esta evaluación. Ahora viene la parte más complicada. Nosotros tuvimos que montar la simulación, por aquí utilizamos el modelo de Will & Scott, hacer la simulación con el modelo de Wave. Ahora, esta empresa, ¿qué quería? Que los datos de fallos se sacaran de equipos reales. Entonces, bueno, aquí lo que tuvimos que hacer fue ir a otros yacimientos que ya tenían equipos similares trabajando y buscamos datos de que más o menos se ajustaran a las condiciones con las que iban a trabajar estos compresores en este yacimiento. Entonces, bueno, se buscaron las dos áreas, se consiguieron equipos que están trabajando y se obtuvieron datos de fallas. Estos son datos de fallas de esos dos equipos. Esos datos de fallos se metieron dentro del modelo y se calcularon luego los costos. Bueno, aquí esta empresa tenía los costes de penalización por hora. Cada vez que ocurría una falla allí, por la producción diferida de gas, se iba a generar un gasto de aproximadamente $6,000 por hora. Eran las penalizaciones con sus respectivos costos directos, $700 y $400 por hora. Después que se hizo la simulación, bueno, aquí se desarrolló una herramienta bastante sencilla. En esa herramienta se metió el modelo de Weibull en este caso, se metieron los datos de la simulación, se hizo la corrida y se obtuvieron estos resultados. Se proyectaron con el modelo de Weibull el número de fallas equivalente por año. En el caso del equipo número del compresor Dresser, era aproximadamente 2.8 fallas por año, y en el caso del compresor
Wärtsilä era aproximadamente 4,38 fallos por año. Y luego, bueno, ahí se proyectaron los costos directos, los costos de pérdida de producción, se llevaron a valor presente dentro del modelo económico y estos fueron los resultados. Para el valor de esos 15 años, el coste total por fallos de la opción del compresor Dresser era de $1.284.000 y los costes por fallos estimados para el compresor Wärtsilä era de alrededor de $1.705.000. Ahora todo esto se mezcló ¿con qué? Bueno, se hizo una herramienta económica que se metió dentro del software de mantenimiento de ellos y se hizo una pequeña simulación y se calculó el coste total de ciclo de vida de las dos opciones. En el caso del motocompresor Dresser, ese coste total de ciclo de vida dio $3.725.000 y en el caso del motocompresor Wärtsilä dio $3.922.000. Entonces, por supuesto, aquí siempre se busca un mínimo. Pareciese con estos resultados, entonces, que la mejor alternativa es la opción A pesar de que ese motocompresor tiene un mayor costo de inversión, $1.100.000. Pero aquí estamos invirtiendo un poquito más y de igual manera, con el ejercicio teórico. Eso nos está ayudando ¿a qué? A minimizar un coste potencial por fallo. Es decir, yo compro un equipo que me cuesta $1.100.000, pero los costes por fallos totales van a ser solo de $1.284.000. En cambio, en este segundo equipo, que es $200.000 más barato, voy a tener que estar dispuesto a pagar ¿cuánto? Casi $500.000 más en dólares por fallas, porque los costes por fallas van a ser de $1.705.000 en costes por falla. Entonces, al meter esos datos dentro de la evaluación completa, pues la balanza se mueve hacia este lado. Entonces, coincidentemente, aquí es importante, estos dos ejercicios se han hecho y coincidentemente han salido ganando los equipos que tienen mayor corte de inversión inicial y son los más confiables. Y en este caso, entonces, parece que la confiabilidad sí juega un peso importante, pero básicamente, ¿por qué? Porque las penalizaciones por fallas son muy elevadas. Acuérdense que en este caso, ¿cuántos son las penalizaciones por falla? Son $6.000 por hora en el caso que ocurre una falla. Por eso es que se está haciendo atractivo aquí comprar un equipo de mayor confiabilidad. Si toda esta evaluación se estuviese haciendo en un escenario donde las pérdidas de producción tienden a cero, pues ya probablemente este equipo ya no se hace tan atractivo. Ahí ya probablemente lo más seguro es que se haga atractivo la opción B. Pero en escenarios donde tenemos costos por fallas muy elevados, normalmente los equipos de alta confiabilidad terminan siendo los más atractivos. Entonces, para que ustedes más o menos se comiencen a dar cuenta el uso que pueden tener justamente estas herramientas dentro de estos procesos de análisis técnico-económico. Bueno, y luego, para ya luego permitirle a ustedes la oportunidad de algunas dudas, generar una discusión de cierre, aquí simplemente mostramos un poco las tendencias a futuro. Bueno, yo aquí simplifiqué el webinar manejando un par de casos bastante sencillos, uno teórico y uno real, pero utilizando modelos sencillos. Ahora, bueno, después que uno entiende cómo se puede hacer una simulación, bueno, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de herramienta matemática para hacer esa simulación. Es decir, yo no me tengo por qué limitar al modelo de William Scott, al modelo de Woodward. No, yo puedo irme y buscar, bueno, técnicas matemáticas, qué sé yo, simulación de Monte Carlo, métodos estocásticos, redes neuronales, cápsulas de Petri, cadenas de Markov, y paren de contar. Entonces, hoy en día, cualquier herramienta matemática que yo considere, yo puedo utilizarla. Claro, lo único que tengo que, por supuesto, es tener las herramientas para hacer esa simulación. ¿Y qué es lo que va a cambiar? El nivel de incertidumbre. Bueno, en la medida que yo utilice herramientas o modelos matemáticos que me ayuden a proyectar la frecuencia de fallas con menos error, pues lo que se va a mejorar es el análisis económico, porque los costes que salen de allí salen con un menor nivel de incertidumbre. Entonces, ya hoy en día hay una serie de proposiciones matemáticas que se pueden utilizar. Nosotros justamente, bueno, sacamos un par de publicaciones en los últimos años ya con otros métodos, así como les comentaba anteriormente. Por ejemplo, nosotros publicamos uno con el método NHPP, que es un método estocástico, que en realidad, bueno, esto fue lo que formó parte de la tesis de doctorado que yo desarrollé, que se hizo básicamente para la evaluación de turbinas. Pero luego, aquí fue un cálculo teórico. Ya luego vino una empresa en Chile, en el sector minero, y nos contrató justamente para hacer una comparación entre dos tipos de locomotoras. Estaban comprando una locomotora Aston y una Mitsubishi, la pusieron a competir porque querían seleccionar cuál era la mejor alternativa, pero querían utilizar un modelo de análisis estocástico como el que nosotros hicimos. Entonces aquí, bueno, tuvimos la oportunidad de agarrar ese modelo y hacer un caso real, pero ya utilizando unas técnicas de simulación más avanzadas.
Y actualmente, fíjense, esto que les estoy mostrando, esto es un paper que está por salir. Esto todavía lo estamos desarrollando. Este va a salir para el mes de octubre. Y es el uso del Life Cycle Cost, pero en el sector de la industria 4.0. Sobre todo, hoy en día muchas empresas que están comenzando a tratar de invertir en tecnología 4.0, bueno, a veces lo están haciendo de forma un poco desordenada. Entonces, esta empresa argentina, en un sector también del oil and gas, nos contrataron para que nosotros le ayudásemos a determinar si valía la pena. Era un diseño donde estaban seleccionando una planta motocompresora, de meter un equipo totalmente digitalizado, digamos, un equipo hecho bajo el enfoque de la industria 4.0 y meter ahora otro equipo de forma tradicional, solo con algunos datos de análisis de mantenimiento predictivo, un sistemita tradicional. Entonces la idea era evaluar si se justificaba o no se justificaba introducir toda esa tecnología, proyectar los costes por falla, utilizando técnicas de coste de ciclo de vida. Entonces, bueno, nosotros en 3 meses estaremos publicando este paper y bueno, y para esto estamos utilizando modelos ya de matemáticos de mucho mayor nivel de complejidad, pero son simplemente algunas muestras hacia dónde va el futuro de todo esto. Y bueno, como conclusiones finales, siempre nosotros hacemos una inferencia sobre el impacto que en realidad entregan todas estas técnicas de análisis de coste de ciclo de vida, sobre todo cuando lo hacemos en la fase de diseño. El mejor momento para introducir todo esto es justamente antes de seleccionar el equipo. Hay un autor, Dolashit, que él justamente en sus papers, él normalmente ha hecho una estimación y estima que entre el 60 y el 80% de las mayores oportunidades de valor a la hora de optimizar los costos en el ciclo de vida están en la fase de ingeniería de diseño. Ya después que estamos aquí, por ejemplo, ¿no? Que ya instalamos el equipo en una fábrica, ya lo instalamos y a los 3 meses nos comenzamos a dar cuenta que nos equivocamos, que fue el equipo mal seleccionado. ¿Qué podemos hacer allí? Fíjense, allí es muy complicado. Ya lamentablemente usted va a tener que convivir con esa ineficiencia y hacer cualquier modificación le va a costar mucho más. Entonces, en vez de quejarse en esta fase por haber seleccionado mal el equipo, bueno, ¿y por qué no pusimos a alguien a hacer esa evaluación en la fase de diseño? Claro, alguien pudiese preguntarse, pero bueno, ¿a quién le vamos a pedir esos datos de confiabilidad si el equipo no lo hemos comprado? Bueno, justamente hay que pedírselos a quién, al fabricante. El fabricante nunca está acostumbrado a dar esa información, pero también ¿por qué? Porque nunca se pide. Bueno, ahora simplemente es, bueno, poner unas nuevas reglas de juego para pedir esos datos. Y si tienes un músculo económico muy fuerte, si eres una empresa que tiene proyectos muy grandes, tú puedes decidir los datos que tienes que pedir. Entonces, claro, eso es una también de las reflexiones que muchas empresas hoy en día tienen que tomar, que para poder implantar esto, pues hay que generar un procedimiento donde en la fase de proyecto se soliciten datos técnicos de confiabilidad para poderlos convertir en dinero. Porque si no, sigo insistiendo, la factura que pasa, una selección ineficiente, ya después que tenemos el equipo instalado, bueno, esa ineficiencia la vamos a arrastrar a lo largo de todo el ciclo de vida. Y bueno, como reflexiones finales, fíjense, al final esto es una mezcla de dos grandes procesos. Por un lado, todo el estudio técnico de la confiabilidad y la mantenibilidad, porque a pesar de que eso lo traducimos en dinero, antes de traducir en dinero la confiabilidad y mantenibilidad, tenemos que hacer el cálculo de proyectar, bueno, cuál es la frecuencia de fallas. Tenemos que buscar los históricos de fallas, meter eso en un modelo de simulación que me permita establecer, bueno, cuáles son esos patrones, cómo van a ser las fallas por unidad de año. Y la mantenibilidad lo mismo, entender cuáles son los tiempos medios de indisponibilidad. Entonces, toda esta parte normalmente es un proceso técnico, que normalmente, bueno, ahí entran los llamados hoy en día ingenieros de confiabilidad, los ingenieros de mantenimiento que tienen que hacer ese trabajo. Y ahora, no debemos quedarnos simplemente evaluando la parte técnica, ¿no? Seleccionamos el equipo porque es más confiable, porque es más mantenible. No, eso tiene que terminar integrándose con ¿qué? Con la parte económica. Es decir, todo se tiene que terminar traduciendo en dinero. Si nosotros en el área de mantenimiento o en el área de operaciones no sabemos traducir el impacto de la confiabilidad y mantenibilidad en dinero, pues no nos van a prestar atención. Entonces va a ser muy difícil, por ejemplo, justificar la compra de un equipo de alta confiabilidad. Porque el dueño del activo al final lo que quiere saber es, bueno, ¿cuál es el equipo que te ayuda a rentabilizar el proceso? Y es el que me ayuda a rentabilizar el proceso es el que genera el menor coste del ciclo de vida. Pero el menor coste del ciclo de vida afectado por la evaluación técnica económica de estos 3 atributos. Aspectos de confiabilidad, aspectos de mantenibilidad y aspectos económicos. Entonces, ese es el argumento final que nosotros siempre tratamos de afianzar acá. Que
todas las personas que van a trabajar en procesos industriales y que van a participar en procesos de selección de equipos o en diseño de equipos tienen que en algún momento evaluar el impacto económico de la confiabilidad y la mantenibilidad. Y eso, bueno, entonces es una de las recomendaciones que se dan hoy en día y que muchas empresas están comenzando a tomar en cuenta desde la fase de diseño. Aquí justamente hace un par de años tuvimos la oportunidad en el proyecto de la ampliación del canal de Panamá, justamente para los equipos críticos, nosotros ayudamos a diseñar un par de cláusulas donde se le pedían a los fabricantes por lo menos entregar los modos de fallos críticos para evaluar el riesgo de esos modos de fallos luego posteriormente en la, en la operación. Eh, en términos entonces generales, ya no es algo que tampoco ninguna empresa lo ha hecho, ¿no? Sí hay varias empresas que ya lo han tomado en cuenta y lo han colocado como un criterio, primero, obligatorio en los procesos de diseño, que tienen que hacerse evaluaciones previas de confiabilidad para poder simular. Y entonces no conseguirnos con la sorpresa de que el equipo que se ha seleccionado, nadie hizo este tipo de evaluación. Muy bien, bueno, con esto finalizamos la parte teórica. Ahora abriremos un poco la discusión para algunas inquietudes. Aquí, bueno, se me había olvidado, estoy justamente colocando el link justamente donde pueden descargar la presentación. Y bueno, vamos ahora a comenzar a ver algunas inquietudes que ustedes tengan. Ya por aquí, bueno, hay varias preguntas. Voy a comenzar desde la primera. El amigo Cristian Rojas eh, citó el siguiente cuestionamiento. ¿Cuál sería el modelo en la buena práctica probabilística de análisis del coste ABC? Bueno, pueden modelos probabilísticos, Monte Carlo, modelos sacados de un software, realidad soft, fíjense. Hoy en día, el proceso de análisis de confiabilidad y análisis de costo hay muchas herramientas. Además, uno puede utilizar cualquiera de esas herramientas. Aquí citaste Monte Carlo, simulaciones como, estos son software comerciales, realidad soft es un software comercial de confiabilidad. Pero ahí lo más importante no es preocuparse tanto ni por los software ni por las herramientas. No, no. Lo primero que hay que preguntarse es, en mi empresa, a la hora de seleccionar equipos, alguien está haciendo la evaluación por lo menos de confiabilidad en fase de diseño. Eso es lo primero que tenemos que preguntar. Si no lo estamos haciendo, bueno, tenemos que hacerlo. Y con simplemente por lo menos arrancar con un modelo como el de Woodward, con todo el error que puede haber, el paso que estamos dando es muy importante, porque alguien por lo menos está cuestionando el costo de la confiabilidad en la fase de diseño. Ya ahora, por supuesto, si tenemos herramientas como simuladores, como Monte Carlo, cualquier herramienta, simulación matemática, mucho mejor, porque ya simplemente es meter en esos simuladores datos de confiabilidad, datos de mantenibilidad, para luego proyectarlo en el modelo de toma de decisiones que estemos evaluando. Entonces aquí la recomendación es por lo menos incluirlo y aquellas empresas que no tienen la capacidad de tener un modelo de simulación muy complejo, no se preocupen, con modelos tan sencillos como el de Woodward es un buen punto de inicio, pero lo importante es que alguien utilice estas herramientas en la fase de diseño. Sí, normalmente hay que tener mucho cuidado con, bueno, los cursos, CMRP simplemente avala algunos cursos que tienen que ver, bueno, la CMRP es una organización de confiabilidad en los Estados Unidos y ella lo que avala más que los cursos son empresas que tienen el respaldo de la CMRP para dictar algunos cursos que tienen que ver con lo que se llaman los pilares de la confiabilidad, pero ese es otro tema. El amigo Norman pregunta los cálculos de inflación. Bueno, desde el punto de vista económico, esto es clave. Si nosotros estamos haciendo evaluaciones de coste de ciclo de vida en sectores o en países, por ejemplo, donde la inflación no está controlada y la inflación cambia normalmente de un año a otro y en valores muy altos, esta evaluación se complica porque tú tienes que generar factores de corrección, porque ya no puedes tomar un valor de inflación promedio. Bueno, que tienes un país donde la inflación este año fue 2% y al año siguiente fue 8% y al año siguiente fue 20%. Entonces, como no se comporta de forma constante, el impacto económico también se ve afectado por ese cambio de la inflación. Entonces allí, claro, para eso lo que hay es una adaptación de proyecciones de cambio de inflación. Y entonces eso es simplemente, dentro del modelo de coste de ciclo de vida, es como que aparece un factor corrector de la inflación. Y eso tiene que ver mucho en cada país, bueno, por el cambio justamente del costo de lo que se llama el costo de la cesta básica. Pero eso, ¿dónde va a impactar? En países donde el cambio de la inflación es muy drástico. Pero, por ejemplo, qué sé yo, en países como Estados Unidos, bueno, como Panamá, como, qué sé yo, Costa Rica, o muchos países que tienen más o menos controlada su inflación, normalmente ahí no hay ningún problema. Ahí pues, usted utiliza la inflación promedio que se viene dando y ese es el valor que
se maneja dentro de estos análisis. El profesor Iván comenta por aquí, cuando hacemos los análisis de costos considerando el tiempo de ciclo de vida útil, al momento que queremos adquirir un activo, debemos basarnos en el histórico que me da el proveedor, sabiendo que el proveedor indicará que es mejor que el equipo en el mercado, o debemos basarnos en histórico. Muy interesante esa pregunta porque ese es el cuestionamiento que siempre nos vamos a hacer en esta fase. Cuando se montan las simulaciones de ciclo de vida, lo ideal es montar escenarios. Es lo que se llama, bueno, el escenario pesimista, el escenario optimista. Normalmente siempre se monta el escenario promedio, que el escenario promedio es el que se saca ¿de dónde? De los datos dados por el fabricante. Ese es como el de las condiciones ideales. Claro, como el profesor Iván está comentando acá. El dato que me da un fabricante es en condiciones ideales, asumiendo que su equipo va a trabajar, bueno, como en un laboratorio. Y por supuesto, entonces ese dato genera una confiabilidad muy alta. Entonces, la idea es montar esa proyección. Pero entonces luego lo ideal, ¿qué sería? Bueno, que estamos montando ese motor, imagínense ustedes. Bueno, no, que lo vamos a montar en Minera Panamá, aquí en Donoso, en unas condiciones, bueno, donde ese motor va a trabajar en las condiciones, bueno, de una selva tropical, de mucha humedad, temperaturas altísimas, y resulta, bueno, que esos camiones mineros están hechos normalmente no para esas condiciones, están hechas para condiciones distintas. Entonces yo tengo que ahora agarrar y con mecánicos expertos, pues tratar de ¿qué? De generar el caso pesimista. ¿El caso pesimista cuál es? Bueno, los mean time to failure y la frecuencia de fallas no van a ser las mismas que me da el fabricante. Que el fabricante me dijo que un componente, por ejemplo, se iba a dañar a las 15.000 horas. Pero resulta que en las condiciones donde va a trabajar, ese componente va a estar afectado por sobretemperaturas, por humedad, por una corrección en exceso y el equipo lo voy a sobrecargar. Entonces no me va a fallar a las 15.000 horas, me va a fallar a las 5.000 horas. Claro, esa proyección tiene que hacerla el dueño del activo. Entonces ahí se monta el caso pesimista. Y luego tenemos un costo en valor presente pesimista y optimista. ¿Y hacia dónde se va uno? Hacia el caso más real. Claro, el caso más real probablemente va a ser el pesimista. Entonces el otro es un dato de diseño que simplemente pasa a ser una referencia. Entonces eso es una recomendación. Tomar, claro, la primera simulación se hace con los datos del fabricante, pero esos son datos teóricos, datos ideales, y luego tenemos que hacer simulaciones hechas a la medida para las condiciones reales de operación del equipo. Hoy en día, bueno, existen de gestión, podríamos hablar, claro, esos son, es que el amigo Cristian creo que está metiendo cosas que no tienen nada que ver con el ciclo de vida, es decir, esos 55.000 uptime, esos son modelos, bueno, las 55.000 es un modelo de gestión de activos. El proceso de ciclo de vida es una herramienta que se utiliza para la determinación del ciclo de vida que formaría parte del proceso de gestión de activos. Pero entonces, en esta oportunidad, pues voy a pasar esa pregunta porque ese no es el tema que estamos tocando. Es decir, ya posteriormente vamos a sacar un webinar justamente para hablar de modelos de gestión de mantenimiento integrados a un proceso de gestión de ciclo de vida. Ain Nasir, perdón, pregunta, llevando hasta la industria, que los equipos más confiables son la mejor opción en la línea de tiempo, los modelos en la selección son variables, dependiendo del entorno. Sí, bueno, la decisión que debemos es lo que comentaba un poco ahorita. Esto hay que asociarlo al contexto operacional. Y justamente en ese contexto operacional, pues no siempre el equipo más confiable va a ser el más rentable. Y eso, bueno, es uno de los aspectos fuertes de esta metodología que te permite poner a competir el equipo en distintos escenarios, sobre todo cuando los riesgos por fallos son muy bajos, entonces los equipos de baja confiabilidad ya pasan a ser bastante atractivos. Ok, bueno, muchas gracias, Cristian. Claro, si no tienes ninguna referencia, que eso puede ocurrir, porque eso nos ha ocurrido a nosotros, sobre todo, imagínense, a nosotros nos tocó trabajar, esto es en España, en el diseño de una instalación en el área militar de un motor nuevo. Era un motor prototipo hecho a la medida para la Armada Española. Y bueno, ¿ahí qué tuvimos que hacer? Ahí tuvimos que irnos directamente con el fabricante, que fue General Electric y ABB. Y directamente con los fabricantes, ellos tuvieron que darnos datos que igual eran datos supuestos, con una incertidumbre muy grande, porque era el primer motor que se iba a meter allí. Es más, en esos escenarios, de forma obligatoria hay que hacer estos análisis, porque a pesar de que no tenemos datos, alguien tiene que preguntarse y cuestionarse cómo van a ser esos patrones de fallo. Y por supuesto, ¿dónde los vamos a contrastar? Después que arranque el equipo. Esa va a ser la primera prueba. Pero por supuesto, esa es la parte más complicada, cuando tenemos un equipo totalmente nuevo del cual no tenemos ningún tipo de datos. Esa fue la pregunta hecha por Milcliade. Luego aquí hablamos Solórzano. El caso, bueno, es lo mismo. Ahí hay que tener cuidado con lo del OREDA. Bueno, el OREDA, para la gente que está acá, es una base de datos del sector petrolero. Si está en el sector petrolero, pero mucho cuidado, si está en el sector petrolero, pero específicamente en el área de plataformas, OREDA te puede servir de algo.
Pero ahí hay que tener mucho cuidado porque a veces estamos tomando el Oreda de este lado en Latinoamérica y resulta que los datos que salen de allí, bueno, que lo estamos tomando para un yacimiento en el Perú, en la selva. Eso no tiene nada que ver con los datos que ha tomado el Oreda para hacer su simulación. Entonces se puede tomar como una referencia, pero teniendo mucho cuidado que esos datos están afectados para un contexto muy distinto al de Latinoamérica. Entonces ahí es preferible más bien búsquense personas que hayan utilizado esos equipos en condiciones reales y esos datos son mucho mejores que los que van a poder obtener de una base de datos como el, el, el OREDA. Ah, bueno, están preguntando aquí dónde pueden conseguir alguna de las publicaciones, además del link que les acabo de colocar, que es donde pueden bajar la presentación. Aquí les voy a colocar también un par de links adicionales donde ustedes pudiesen, hay un grupo que nosotros tenemos, que es el grupo de ingeniería de confiabilidad operacional, bueno, que ese está referenciado aquí también, este grupo aquí abajo, en LinkedIn, ahí nosotros todas las semanas ponemos artículos, justamente. Esta semana justamente colocamos un artículo de indicadores RANK, de confiabilidad, mantenibilidad, y también les coloqué la página de YouTube del Grupo de Ingeniería de Confiabilidad, donde ahí ustedes van a conseguir más de 40 videos de distintos métodos. Ahí van a conseguir videos de ciclo de vida, de análisis de fallas, de RCM, de indicadores. Entonces, bueno, ahí pueden revisar parte de la información que nosotros estamos eh, colocando eh, por acá. Bueno, aquí también había el amigo Ángel, comenta, bueno, algo del caso de Minera Panamá, aunque el ejemplo que yo coloqué no es de Minera Panamá. A nosotros nos tocó trabajar en Chile en una mina que se llama Escondida, de una empresa que se llama BHP, donde hicimos pero por supuesto, en este escenario, como dice Ángel, esos camiones tienen que adaptarse a una condición muy distinta. Imagínate, ese camión Caterpillar que estás metiendo aquí en Donoso es totalmente la condición a donde, por ejemplo, tú vas en Chile, donde trabajan en una zona como el desierto de Atacama, que es la zona más seca del mundo. Es totalmente contrario a la de acá, una de las zonas más húmedas del mundo. Entonces es el mismo camión trabajando en condiciones totalmente distintas. Entonces hay que hacer una evaluación para cada uno de los casos. Aquí alguien hablaba sobre los camiones Liver, también generaban fallas cuando llegaba la lluvia, justamente. Y bueno, el amigo Ángel comenta que los libros son más económicos, pero menos confiables. Sí, puede ser, hay que hacer justamente la evaluación. No sé si hay alguna otra pregunta. Esperamos entonces que hayan podido, que haya servido de algo. Y acuérdense entonces, sobre todo ahí en los grupos de confiabilidad operacional y en YouTube. Y el día de mañana cargaremos también el video. También, de todas formas, al final del día de mañana, pues yo les estaré enviando a la UTP, pues justamente el link del video para que ellos se lo envíen a los estudiantes. Y bueno, todos tienen por allí también la información de mi correo, sobre todo para las personas que están aquí en Panamá, algunos de los estudiantes, ya sea de último grado, de ingeniería o de maestría, si están interesados en generar una discusión sobre algún tema de investigación de tesis. Yo les comentaba, yo actualmente tengo dos tesistas, un español y un chileno, que vienen trabajando sobre esta área. Bueno, pudiésemos conversar para posibles temas de tesis. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a finalizar ya la grabación y hasta una nueva oportunidad.